Los viajes de Gulliver, por Jonathan Swift. Versión abreviada de Blanca Olivas. Primera parte. Un viaje a Lilliput. Me llamo Lemuel Gulliver y soy de Nottinghamshire. Mi padre poseía una pequeña propiedad en esta provincia y yo era el tercero de sus 5 hijos. Cuando cumplí los 14 años, me envió al Colegio Emanuel en Cambridge y me dediqué con gran empeño a mis estudios. Pero como los ingresos de mi padre eran escasos, fui trasladado a la casa del señor Santiago Bates, famoso cirujano de Londres, en calidad de aprendiz, donde me quedé 4 años. De vez en cuando, mi padre enviaba pequeñas sumas de dinero para mis gastos personales, las que empleé para estudiar matemáticas y otras materias propias de la navegación, indispensable para todos aquellos que, como yo, tuvieran afición por los viajes. Al dejar la casa del señor Bates, retorné a la de mi padre, donde, con su ayuda y con la de otros parientes, conseguí reunir 40 libras esterlinas y obtuve la promesa de que me enviarían 30 cada año para sostenerme en Leiden, en donde permanecí 2 años y medio estudiando medicina. Poco después de regresar de Leiden, el señor Bates me recomendó para el cargo de cirujano en el Golondrina, barco dirigido por el capitán Abraham Pannell, a quien acompañé durante 3 años. A mi regreso, resolví establecerme en Londres, donde el señor Bates me recomendó también a varios pacientes suyos. Tomé un departamento en Old Sherry y, siguiendo las sugestiones de alguno de mis amigos que me aconsejaron que cambiara de estado, me casé con la señorita Maria Barton. 2 años después murió mi protector, y por tener pocos amigos, mi clientela empezó a disminuir. Consulté la situación con mi esposa y a ella le pareció razonable mi plan de hacerme de nuevo a la mar. En el espacio de 6 años, ocupé sucesivamente el cargo de cirujano en 2 navíos, lo que me dio la oportunidad de efectuar varios viajes y de hacer algunos ahorros. Sin embargo, como el último de mis viajes no fue tan afortunado, decidí permanecer un tiempo con mi esposa e hijos. Pasados 3 años, acepté una propuesta del capitán William Pritchard, patrón del Antílope, que debía realizar un viaje al Mar del Sur. Nos embarcamos en Bristol el 4 de mayo de 1699 y las primeras etapas de nuestro viaje fueron felices. Pero en los últimos días fuimos arrojados por una furiosa tempestad al noreste de la tierra de Van Diemen. Toda la tripulación se hallaba en deplorables condiciones a causa de la excesiva fatiga y mala alimentación. El 5 de noviembre el cielo estaba cargado de nubes y a través de la niebla los marineros divisaron una roca a una distancia aproximada de medio cable de navío. Mas la furia del viento nos lanzó con violencia sobre el escollo en el cual el barco quedó encallado. 6 hombres de la tripulación, entre los cuales me encontraba, conseguimos con muchos esfuerzos echar unos botes, y después de difíciles y peligrosas maniobras, nos fue posible alejarnos del barco y de la roca. Según mis cálculos, remamos unas 3 leguas, hasta que la fatiga nos venció y nos dejó sin fuerzas para seguir gobernando la embarcación. No teníamos más remedio que abandonarnos a merced de las olas, y alrededor de media hora después, el bote zozobró. No puedo decir lo que fue de mis compañeros de bote, ni de los que se quedaron en el navío, pero es de creer que todos perecieron. En cuanto a mí, nadé sin rumbo con las escasas fuerzas que aún tenía. Cuando ya me sentía incapaz de seguir luchando, mis pies tocaron fondo en momentos en que la tempestad amainaba considerablemente. Caminé bastante hasta alcanzar la playa, donde llegué cerrada la noche. Seguí hacia adelante una media milla sin descubrir por ninguna parte vestigios de casas o seres humanos. Estaba en tal estado de debilidad que me acosté en la hierba y me dormí de inmediato. Cuando desperté, ya era pleno día. Intenté levantarme, pero fueron inútiles todos mis esfuerzos, pues mis brazos y piernas estaban sujetos fuertemente a la tierra, lo mismo que mis largos cabellos. Al mismo tiempo, sentí que finísimas ligaduras aprisionaban mi cuerpo, desde las axilas hasta los muslos.
En torno a mí percibía un ruido confuso, pero en esta posición me era imposible ver nada. Poco después, sentí que algo se movía sobre mi pierna izquierda y avanzando muy despacio sobre mi pecho, se aproximó hasta cerca de mi barba. Al bajar los ojos, haciendo un esfuerzo, me di cuenta de que era una criatura humana, no más alta de 6 pulgadas, que tenía en la mano un arco con sus flechas. También pude percibir que alrededor de 50 individuos de la misma especie seguían al primero. Mi asombro fue tan grande y grité de tal modo que todos ellos retrocedieron aterrorizados. No obstante, pronto volvieron y uno de ellos, que se había aventurado a subir hasta mi rostro, gritó con voz aguda pero clara: «¡Jequina de Gul!», palabras que los otros repitieron varias veces y cuyo significado yo no comprendí entonces. Ante hechos tan extraordinarios, sentía desasosiego y curiosidad a la vez, hasta que por fin, después de forcejear para aflojar mis ligaduras, logré romperlas parcialmente y arrancar las estacas a las que estaba amarrado el brazo izquierdo, lo que me permitió mover la cara y descubrir los procedimientos que habían empleado para amarrarme. Después hice un violento esfuerzo que me causó un dolor agudo y pude aflojar un poco las cuerdas que sujetaban mis cabellos por el lado izquierdo. De esta manera me fue posible volver la cabeza unas 2 pulgadas. Antes que alcanzara a capturarlos, los diminutos seres huyeron con una rapidez extraordinaria. Con mi hazaña se produjo una gran confusión y un griterío que cesó al poco rato. Entonces oí que uno de ellos gritaba con todas sus fuerzas: «Tolgo Ponak». Un instante después sentí herida mi mano izquierda por más de 100 flechas que se me prendían como agujas. Además, dispararon otra descarga al aire para que al descender se clavaran en mi cuerpo. Algunas me hirieron la cara, que de inmediato cubrí con mi mano izquierda. Cuando cesó la granizada de flechas, me esforcé de nuevo en aflojar mis ligaduras, ante lo cual volvieron a disparar una descarga más nutrida que la primera, y algunos intentaron clavar sus lanzas en mis costados, que por fortuna no lograron penetrar mis carnes, por impedírselos mi coleto de piel de ante. Comprendí que lo más prudente era permanecer echado y mantenerme en esa postura hasta que anocheciera. Entonces, librando por completo mi mano izquierda, me sería más fácil desatarme. Supuse que si todos los habitantes eran del mismo tamaño que los que había visto, podría pelear con cualquiera de ellos, por poderoso que fuera el ejército atacante. Mas el destino me reserva otra cosa. Cuando esas gentes observaron que me hallaba quieto, no volvieron a disparar sus flechas, pero por el ruido que producían, advertí que su número era cada vez mayor. Durante más de una hora, se oyeron golpes como de obreros que trabajasen afanosamente. Cuando volví la cabeza, todo lo que me permitían las ligaduras, observé que habían levantado un tablado como de 1,5 pies de altura, capaz de sostener a 4 de esos minúsculos seres con 2 o 3 escaleras, por donde subían y bajaban. Desde el tablado, uno de ellos, cuyo aspecto era el de una persona de importancia, me dirigió un discurso del cual no comprendí una palabra. Cuando hubo concluido, cerca de 50 hombres acudieron a cortar las cuerdas que me sujetaban el lado izquierdo de mi cabeza, con lo que pude volverla hacia la derecha y observar el aspecto y ademanes del que me hablaba. Era un hombrecillo de edad madura, un poco más alto que mi dedo mayor. Hablaba como un orador, y por lo que yo deduje, sus frases eran amenazadoras, aunque prometían para su prisionero un trato compasivo y generoso. Contesté en pocas palabras, con la mayor apariencia de humildad. Casi muerto de hambre, pues no me alimentaba desde algunas horas antes de abandonar el barco, me llevé el dedo repetidas veces a la boca para expresar que me dieran algo de comer. El funcionario comprendió de inmediato. Descendió del tablado y ordenó que arrimaran varias escaleras a mis costados, por las cuales subieron a más de 100 individuos en dirección a mi boca, llevando canastos llenos de alimentos, enviados por disposición del rey inmediatamente después de enterarse de mi presencia en su país. Trajeron perniles y lomos que parecían de carnero,
muy bien aderezados, pero más pequeños que la ala de una alondra. De un bocado tragaba 2 o 3 presas, junto con 3 panes, cuyo tamaño era el de una bala de mosquete. Se esmeraban en servirme de la mejor forma posible, con muestras de admiración y asombro por las cantidades enormes que consumía y por el apetito que demostraba. Luego hice nuevas señas, exteriorizando mi deseo de beber. Con mucha destreza, levantaron uno de sus barriles más grandes y, haciéndolo rodar hacia mi mano, lo destaparon para que lo aproximara a mi boca. De un solo trago, vacié su contenido. Tenía un sabor delicioso, parecido al vino de Borgoña, pero mucho más exquisito. Del mismo modo, me alcanzaron un segundo barril que bebí con igual ansiedad. Después de realizar esas hazañas, que en opinión de ellos eran extraordinarias, mostraron su júbilo bailando sobre mi pecho. Minutos después, al observar que no exigía más comida, se presentó ante mí una persona enviada por su Majestad Imperial. Después de subir sobre mi cuerpo por la parte más accesible de mi pierna, avanzó en dirección a mi cara y habló cerca de 10 minutos, dándome a entender, mediante señas, que sería conducido a la capital del imperio. A mi vez, yo le di a entender que deseaba mi libertad. Él dio muestras de haberme comprendido, pero movió la cabeza negativamente. No obstante, también me di a entender que no tuviera ningún temor y que no me faltarían ni alimento ni bebidas, además de un buen tratamiento. Al observar que el número de mis enemigos era cada vez mayor, hice algunas señas para manifestarles que estaba dispuesto a permitirles hacer conmigo lo que creyeran conveniente. Al poco rato, sentí un gran número de personas que, subiendo por mi costado izquierdo, aflojaban mis ligaduras de tal forma que pude darme vuelta sobre el brazo derecho. Pero antes de esta operación, habían aplicado sobre mi cara y mis manos una especie de ungüento, muy agradable al olfato, que en pocos minutos me alivió del escozor producido por sus flechas. Todas estas circunstancias, añadidas al placer que me proporcionaban sus alimentos y bebida exquisitos, me predispusieron al sueño. Más tarde, supe que dormí cerca de 8 horas, lo cual no es de extrañar, teniendo en cuenta que los médicos, por orden de su majestad, habían vertido en el vino de los barriles una sustancia narcótica. Al parecer, pasados los primeros momentos en que fui descubierto durmiendo sobre la tierra, después del naufragio, un correo informó al emperador sobre mi extraña presencia, ante cuyo hecho determinó, con la aprobación de sus consejeros, que me tomaran prisionero y me amarrasen en la forma que he relatado, lo que se hizo en la noche mientras yo dormía, con instrucciones de poner a mi disposición abundante comida y bebida y una máquina lista para trasladarme a la capital. Fueron enviados 500 ingenieros y carpinteros para trabajar en la máquina más poderosa de que dispondrían. Esta era un vehículo de madera de una altura de 3 pulgadas y de un tamaño de 7 pies de largo y 4 de ancho, construida sobre 22 ruedas. Advertí un gran vocerío que anunciaba la llegada de esta máquina, que al parecer había sido terminada a las 4 horas de mi arribo a esa tierra. La situaron en dirección paralela a mi cuerpo, pero ahora el problema más grande era colocarme sobre este vehículo. Con este objeto, fueron clavadas en el suelo 8 pérdigas de 1 pie de altura y amarraron cordajes muy fuertes del grosor de un hilo que sujetaban varias vendas con las cuales se envolvieron cuidadosamente mi cuello, manos, tronco y piernas. 900 hombres de los más fuertes tiraron de las cuerdas por medio de varias poleas fijadas a las pértigas y de este modo me levantaron en vilo y fui arrojado sobre el carro, al cual quedé firmemente sujeto. Todo esto me lo refirieron después porque mientras efectuaban esas maniobras yo permanecía en un profundo sueño por efectos del narcótico que mezclaron en mi bebida. Para arrastrar el vehículo en dirección a la metrópoli se emplearon 1500 de los caballos más grandes del emperador. Durante el resto del día hicimos una larga marcha y acampamos al llegar la noche. A cada lado mío fueron colocados 500 soldados, de los cuales la mitad llevaban hachones encendidos y los restantes iban armados con arcos y flechas, listos a disparar ante cualquier intento de fuga.
Continuamos la marcha al amanecer del día siguiente y al caer la tarde estábamos a las puertas de la ciudad. El emperador, acompañado de toda su corte, llegó a nuestro encuentro, pero los altos funcionarios no permitieron de ninguna manera que su majestad arriesgue su vida subiendo a mi cuerpo. Próximo al lugar donde se detuvo el carruaje, se alzaba un templo antiguo, que era el más grande del reino, por lo cual se resolvió alojarme allí. La gran puerta tenía unos 4 pies de altura y casi 2 de ancho, y a través de ella me era posible deslizarme fácilmente. A cada lado de la puerta había una ventanilla abierta a considerable altura del piso, de unas 6 pulgadas. Por la ventana del lado izquierdo, los cerrajeros reales pasaron 91 cadenas con las que sujetaron mis piernas y utilizaron otros tantos candados. Cuando los cerrajeros se dieron cuenta de que me era imposible quebrantar las cadenas, me quitaron las cuerdas que impedían mis movimientos y pude entonces ponerme en pie. No hay palabras que expresen el alboroto y asombro del pueblo cuando me vio incorporado y dando unos cuantos pasos. Entonces observé que el emperador avanzaba hacia mí montado a caballo, lo cual pudo haberle costado caro, pues aunque el animal estaba muy bien amaestrado, nunca había visto algo tan gigantesco que se moviese ante él. Por lo que, espantado, se paró verticalmente sobre sus cuartos traseros, pero el rey, jinete diestro, se mantuvo sobre su silla hasta que sus servidores acudieron para sujetar la brida mientras su majestad se apeaba. Ya en tierra, me inspeccionó detenidamente, dando muestras de verdadera admiración, pero permaneciendo a una distancia prudencial, teniendo en cuenta la longitud de mis cadenas. La emperatriz y los príncipes reales de ambos sexos, asistidos por varias damas, me contemplaban en sus sillas a cierta distancia. Su majestad me hablaba a menudo y yo le respondía, pero ninguno de los dos podíamos comprendernos una sílaba. Le hablé en todos los idiomas que conocía, pero fue inútil. Después de más o menos 2 horas, se retiró la corte, dejándome al cuidado de una fuerte guardia para evitar que el populacho me importunara. Cuando me senté sobre el suelo a la puerta de mi morada, tuvieron algunos la temeridad de dispararme con sus flechas, una de las cuales por poco me hace perder el ojo derecho. Pero el coronel de la guardia ordenó apresar a 6 cabecillas y pensando que no había mejor castigo que entregarlos a merced de mis manos, fueron empujados hacia mí con los palos de sus picas. Los tomé a todos en mi mano, puse a 5 en el bolsillo de mi chaqueta y con el 6º me divertí aparentando que me lo iba a comer. El pobre hombre gritó en tal forma que el coronel y sus oficiales demostraron gran compasión y alarma, especialmente al ver que extraía mi cortaplumas. Pero luego disipé sus temores, pues miré al hombrecillo dulcemente y de inmediato lo coloqué con suavidad sobre el suelo, lo que aprovechó para echar a correr como un loco. A los restantes los traté de la misma manera, actitud que llamó la atención tanto de los soldados como del pueblo y que me abrió una creciente y afectuosa confianza por esta demostración inesperada de generosidad, procurándome una gran ventaja en la corte. Al anochecer sufrí muchas incomodidades, pues me acostaba sobre el suelo, situación que se prolongó durante 15 días, después de los cuales el emperador ordenó que se me preparara una cama. Al efecto, numerosas carretas trasladaron 600 colchones que fueron colocados a lo largo y ancho del compartimento. Mientras tanto, el emperador tuvo frecuentes deliberaciones con su consejo para determinar qué harían conmigo. Consideraron la conveniencia de darme libertad, pues mi alimentación iba resultando muy costosa y podría ocasionar una crisis en el imperio. También estuvieron tentados a dejarme morir de hambre, pero los contuvo el temor de que la descomposición de un cadáver tan gigantesco como el mío provocase una epidemia que se extendiese a todo el reino y pusiese en peligro a la población. En eso estaban cuando varios oficiales del ejército se aproximaron a la puerta de la Cámara del Gran Consejo solicitando su ingreso. Obtenida la venia, 2 de ellos informaron al Consejo de mi comportamiento con los 6 criminales.
Esta noticia causó tan buena impresión en el ánimo de Su Majestad y de todo el gabinete que se encomendó a una comisión imperial para obligar a todas las aldeas situadas alrededor de la capital que cada mañana proporcionaran 6 vacas, 40 carneros y otros víveres para mi sustento, además de una cantidad proporcional de pan, vino y otras bebidas. Asimismo, fueron destinadas 600 personas para mi servicio doméstico y se ordenó que 300 sastres me confeccionaran un traje completo a la última moda del país. Igualmente, se pidió a los 6 sabios más notables que se ocuparan de enseñarme su idioma y, por último, que los caballos del emperador y de la nobleza y de las compañías de guardia hicieran frecuentes ejercicios ante mí para acostumbrarlos a mi presencia. Todas estas órdenes fueron cumplidas con exactitud y en el término de unas 3 semanas hice grandes progresos en el aprendizaje del idioma. Las primeras palabras que aprendí fueron aquellas que demostraban mi deseo por obtener mi libertad, petición que era expresada todos los días de rodillas ante el emperador. Él se limitaba a darme esperanzas, diciendo que mi libertad era cuestión de algún tiempo más, de acuerdo con lo resuelto por su consejo, pero con la condición de que debería prometer solemnemente la paz, tanto al monarca como al imperio. Entretanto, el emperador se comprometía a ordenar que se me tratara con las mayores consideraciones y que yo, en correspondencia, procurase ganarme su voluntad y opinión favorable de sus súbditos, comportándome con paciencia y discreción. Mi cordialidad con todo el mundo, así como mi conducta intachable, consiguieron el favor del emperador y me valieron en tal grado la simpatía del ejército y del pueblo en general que comencé a abrigar fundadas esperanzas de obtener mi libertad a corto plazo. Aproveché todas las ocasiones para reforzar esta disposición favorable a mi causa. Los nativos se tornaron menos hostiles y desconfiados con respecto al peligro que yo podía representar para su seguridad personal y, poco a poco, se familiarizaron conmigo hasta que al fin perdieron todo temor. Solía tenderme de espaldas en el suelo y permitir que 5 o 6 de ellos bailaran sobre mi mano, lo que disipó también el miedo en los niños y niñas que se aproximaban hasta mi cabeza y jugaban al escondite entre mis cabellos. En estas ocasiones progresé mucho en el aprendizaje de su idioma. Entretanto, seguía los trámites de libertad, y con este fin hice llegar a manos del emperador varias peticiones hasta que mi asunto se trató en gabinete y luego en consejo pleno, donde no hubo ninguna discrepancia, excepto la de Skyresh Bolgolam, a quien le vino en gana, sin ningún motivo de mi parte, constituirse en mi enemigo mortal. Pero a pesar suyo, todos los consejeros votaron a mi favor y Su Majestad confirmó el voto del Consejo resolviendo devolverme la libertad. Las condiciones bajo las cuales recobré la libertad fueron las siguientes. Primero, el hombre montaña no podrá alejarse de nuestros dominios sin previa licencia. Segundo, no penetrará en nuestra metrópoli sin orden expresa y en esas ocasiones los habitantes serán notificados con 2 horas de anticipación a fin de que puedan retirarse a sus casas. Tercero, el referido hombre montaña limitará sus paseos a las carreteras principales y le estará prohibido pisar o tenderse sobre un prado o un campo de cereales. Cuarto, cuando haga sus paseos por dichas carreteras, tendrá especial cuidado de no pisotear a nuestros amados súbditos ni a sus caballos o carruajes. Quinto, pactará alianza con nosotros y en contra de nuestros enemigos de la isla Blefuscu, haciendo todo lo posible para destruir su flota, que en la actualidad se prepara para invadir nuestro territorio. Sexto, empleará su tiempo libre en ayudar a nuestros obreros en el transporte y colocación de ciertas piedras enormes en los muros del parque principal y otros edificios reales. Por último, después de este solemne juramento de cumplir todos los artículos arriba mencionados, el referido hombre montaña tendrá una ración diaria de alimentos y bebidas suficientes para el sostenimiento de 1724 de nuestros súbditos,
declarándosele merecedor de las gracias que se le han otorgado. Firmado en nuestro palacio de Belfavorac, el 12º día de la 91ª luna de nuestro reinado. Hurgué estos artículos con gran júbilo y satisfacción. Enseguida abrieron los candados de mis cadenas y me encontré en completa libertad. Manifesté mi reconocimiento, postrándome a los pies de su majestad, pero él ordenó que me levantara y añadió que esperaba de mi parte pruebas de ser un servidor útil. 15 días después de haber obtenido mi libertad, Reldresal, secretario principal de Asuntos Privados, acudió una mañana a mi casa y manifestó su deseo de que le concediera una hora de audiencia, a lo que accedí de inmediato. Primero me felicitó por mi libertad, observando que de no haberse producido el actual estado de las cosas en la corte, era muy posible que no me la hubieran concedido tan pronto. Pues, dijo, por floreciente que pueda parecer nuestra situación a los forasteros, estamos amenazados por una terrible calamidad. Una peligrosa invasión por parte de los habitantes de Blefuscu, nuestros enemigos más poderosos. Los dos grandes imperios de Lilliput y Blefuscu se han empeñado en la guerra más obstinada durante 36 lunas. Esta lucha comenzó después del incidente que voy a mencionar. Se sabe en todo el mundo que el sistema primitivo de romper los huevos para comerlos era partirlo por el extremo más ancho. Pero sucedió que el abuelo de su actual majestad, siendo muchacho, mientras se disponía a comer un huevo, al partirlo de acuerdo a la práctica antigua, se cortó un dedo. A raíz de esta desgracia, el emperador, su padre, publicó un edicto ordenando a todos sus súbditos rompieran los huevos por el extremo más angosto. De lo contrario, caerían sobre ellos gravísimas sanciones. La resistencia del pueblo contra esta ley fue tan grande que, según cuentan nuestros historiadores, por dicha causa se produjeron 6 rebeliones. Estas perturbaciones internas fueron fomentadas constantemente por los monarcas de Blefuscu, y cuando se conseguía dominarlas, los exiliados de nuestro imperio buscaban siempre refugio en el país enemigo. Se calcula que, en diferentes épocas, 11.000 personas han sufrido la muerte antes de que someterse a la ley que los obligaba a romper los huevos por el extremo más angosto. En el curso de la lucha, hemos perdido 43 grandes navíos, además de 30.000 marineros y soldados de nuestras mejores tropas, pero se calcula que el daño causado al enemigo es más importante. Sin embargo, en estos momentos están preocupados en equipar una flota numerosa para reanudar las hostilidades con una invasión a nuestras costas. Su Majestad Imperial, ante la inminencia de este peligro, confiando enteramente en su lealtad y valor, me ha ordenado que lo ponga al corriente de esta situación. Yo rogué al secretario que presentara mis humildes respetos al emperador y que le hiciera saber que me encontraba completamente dispuesto, aun a riesgo de mi vida, a defender su real persona y el imperio de Lilliput contra los invasores. El imperio de Blefuscu comprende una isla situada al nordeste de Lilliput, separada tan solo por un canal de 800 yardas de ancho. Le comuniqué a su majestad que tenía un plan para capturar toda la flota del enemigo, la cual, según informes de nuestro servicio de espionaje, estaba anclada en el puerto esperando la orden de zarpar. Consulté con los marineros más experimentados sobre la profundidad del canal y me informaron que en las zonas de mayor profundidad medía 70 glungluf, lo que equivalía a unos 6 pies de la medida europea, y el resto no alcanzaba a 50 glungluf. Con estos datos, me dirigí a la costa frente a Blefuscu, donde, tendiéndome detrás de una colina y utilizando mi telescopio de bolsillo, divisé a la flota enemiga, compuesta por 50 barcos de guerra. Después regresé y ordené que me proporcionaran una gran cantidad de cables con la mayor resistencia posible y varias barras de hierro. Los cables que me proporcionaron eran semejantes a un hilo de coser y las barras a una aguja de tejer. Retorcí 3 cables para darles mayor resistencia e hice lo mismo con 3 barras juntas, doblando los extremos para formar ganchos. Regresé a la costa nordeste, libre de zapatos, medias y casacas.
Avancé en el mar hasta llegar al sitio de mayor profundidad. Luego nadé hasta que toqué fondo. En menos de media hora llegué al lugar donde se hallaba la flota. Los enemigos, al verme, se mostraron tan espantados que, saltando en masa de sus navíos, se echaron a nadar desesperadamente hasta alcanzar la playa, donde se reunieron en un número no menor de 35.000 personas. Luego tomé mi cordaje e, introduciendo un gancho en el hueco de cada proa, uní todas las cuerdas anudándolas por sus extremos. Mientras hacía esto, el enemigo disparó varios miles de flechas, muchas de las cuales se clavaron en la cara y en las manos, produciéndome un gran escozor y obstaculizando en buena medida mi tarea. A pesar de ello, proseguí con toda audacia. Aseguré todos los ganchos y, tomando el lazo en mis manos, comencé a tirar, pero ningún barco se movía, pues todos estaban sostenidos por sus anclas. Entonces corté con mi cuchilla los cables que las sostenían, y en ese momento más de 200 disparos me llegaron al cuerpo. Inmediatamente después volví a tirar de las cuerdas, y con gran facilidad arrastré tras de mí 50 de los más grandes barcos de guerra del enemigo. Cuando estuve fuera de peligro, procuré arrancar las flechas clavadas en mi carne, después de lo cual froté las heridas con el mismo ungüento que se me proporcionó a mi llegada a la ciudad. Luego esperé que bajara un poco la marea y, cruzando el vado, llegué sano y salvo con mi cargamento al puerto real de Lilliput. El emperador y toda su corte se hallaban en la playa deseosos de ver el resultado de esta gran aventura. Vieron que los navíos avanzaban formando una amplia medialuna, al tiempo que escucharon mi grito de ¡Viva el emperador de Lilliput! Al salir a tierra, el soberano me recibió prodigándome los mayores elogios y en ese mismo instante me confirió el título de Nardak, que era la más alta distinción imperial. 3 semanas después de aquella hazaña, llegó una solemne embajada de Blefuscu trayendo humillantes para ellos proposiciones de paz que fueron firmadas de inmediato con condiciones muy ventajosas para nuestro emperador. Cuando concluyó el tratado y la embajada se dio cuenta del prestigio que yo tenía en la corte y sus excelencias fueron informadas sobre mi disposición amistosa para con ellos, me hicieron una visita de cortesía. Comenzaron expresándome su admiración y mi valor, mi generosidad, y luego, en nombre de su emperador, me invitaron a visitar su reino. Después que lo llené de atenciones, les rogué que transmitieran a su emperador mis más humildes respetos y le manifesté mi propósito de acceder a su invitación. Con el ánimo de cumplir esta promesa, le rogué a nuestro emperador que me permitiera visitar el imperio de Blefuscu. No me negó su permiso, aunque por frialdad de sus maneras percibí claramente que me lo otorgaba contra su deseo. No sospechaba aún las razones que podría tener para ello, pero poco después me enteré, por agentes confidenciales, que algunos altos funcionarios, entre ellos Skyresh Volgolam, interpretaban mi entrevista con aquellos embajadores como una señal de deslealtad. Cuando me disponía a viajar hacia Blefuscu, un alto personaje de la corte, a quien yo había prestado favores muy especiales, vino a mi casa durante la noche y solicitó ser admitido. «Debes saber», me dijo, «que últimamente se han convocado varias reuniones del Consejo en la forma más secreta para tratar sobre su situación personal y hace ya 2 días que el rey ha tomado una decisión definitiva al respecto. Skyresh Volgolam ha sido su enemigo mortal casi desde el momento en que llegaste a este imperio y su odio ha aumentado desde el gran triunfo que tuviste contra Blefuscu. Pues bien, este señor ha preparado un documento en el que se lo acusa de alta traición y que ha pedido al emperador que lo condenen a muerte. Creo que su prudencia tomará medidas que juzgue más oportunas y por mi parte, para evitar toda sospecha, me iré tan secretamente como vine». Al irse, quedé sumido en reflexiones sobre lo que acababa de oír y pensando en la forma en que podría huir de Lilliput.
Entonces decidí dirigirme hacia el lugar de la costa en que estaba anclada nuestra flota. Elegí un gran barco de guerra a cuya proa amarré un cable, levé las anclas, me desnudé y puse mis ropas dentro de la embarcación y, atándome un cable a la cintura, nadé remolcando la nave hasta llegar al puerto real de Blufescu, donde la gente ya me aguardaba. 3 días después de mi arribo a Blufescu, mientras paseaba por la playa, observé en el mar, a una distancia de media legua, algo que parecía ser un bote abandonado. Me quité los zapatos e internándome en el agua a unas 200 yardas, comprobé que el objeto venía a mi encuentro impulsado por una fuerza de la marea. Me quité los zapatos e internándome en el agua a unas 200 yardas, comprobé que el objeto venía a mi encuentro impulsado por la fuerza de la marea. Entonces advertí que se trataba de un bote que, según supuse, habría sido arrojado de un barco por alguna tempestad. Volví de inmediato a la ciudad y rogué al rey que me prestara 20 de los más grandes navíos que le habían quedado después de la pérdida de su flota y 3.000 marineros bajo las órdenes del vicealmirante. El emperador accedió y la flota se hizo a la vela, mientras yo regresaba por el camino más corto al lugar donde había visto el bote, notando entonces que la marea lo había acercado aún más. Cuando los barcos llegaron, pedí a los marineros que me entregaran las cuerdas de que estaban provistos, las que trencé, formando con ellas varios cables con el largo y la resistencia necesarios para el uso que yo pensaba destinarlos. Después me quité las ropas y nadé hasta llegar a menos de 100 yardas del bote. Con uno de los cables até la embarcación por un agujero que tenía en la proa, sujetando luego el otro extremo a uno de los barcos de guerra. Pero uno solo de estos no podría remolcar al bote. Necesitaba, por tanto, ponerle bridas y sujetarlas a los barcos, lo cual no era tarea fácil, puesto que dedicaba gran parte de mi atención a mantenerme a flote. Al cabo de muchos esfuerzos y ayudado por la marea, logré dar vuelta el bote y empujarlo hacia la costa, hasta que, con gran alegría, sentí que mis pies pisaban fondo. Descansé un poco para recuperar energías y luego le até los cables que me quedaban, amarrándolos enseguida a los barcos de guerra. A una señal mía, los 20 barcos comenzaron a remolcar el bote mientras yo lo empujaba. De este modo, llegamos hasta 30 yardas desde la costa, donde nos detuvimos, pues deduje que en ese punto, al bajar la marea, el bote quedaría en seco. Cuando esto sucedió, con la ayuda de 2.000 hombres provistos de cuerdas y maquinarias, y comprobamos con gran satisfacción que solo había sufrido ligeros desperfectos. Empleé 10 días en fabricar unos remos, por medio de los cuales llegué con mi bote al puerto real de Blufescu, donde un crecido número de personas me esperaba, ansiosas por admirar de cerca tan prodigiosa embarcación. Le dije al emperador que la buena fortuna había puesto este bote en mi camino, el cual podría serme útil para retornar a mi país natal, y le rogué que me proporcionase material necesario para componerlo, además de su licencia para partir, concediéndome ambas cosas. Se emplearon 500 trabajadores en hacer 2 velas para mi bote. Fabriqué cuerdas y cables, trenzando 30 de los más gruesos que había. Me sirvió de ancla una gran piedra que hallé en la playa y utilicé el cebo de 300 vacas para engrasar mi bote. Al cabo de un mes, cuando todo estuvo preparado, le notifiqué a su majestad que estaba listo para recibir sus órdenes y despedirme. El emperador y la familia real salieron del palacio y yo me incliné para besar la mano que aquel cordialmente me extendió. Luego me hicieron numerosas ceremonias de despedida. Aprovisioné mi bote con la carne de 100 bueyes y 300 carneros y suficiente pan y bebidas. Partí en la madrugada del 14 de septiembre de 1701, y habiéndome alejado alrededor de 4 leguas, a las 6 de la tarde entreví una islita más o menos a media legua.
Proseguí y eché anclas en la bahía de la isla que parecía no estar habitada. Luego cené y me dispuse a dormir. En cuanto amaneció, aprovechando el viento favorable, levé anclas y seguí en la misma ruta del día anterior, orientándome con mi brújula de bolsillo. Durante ese día no descubrí nada, pero al siguiente distinguí un navío. Desplegué las velas todo lo que pude, y media hora más tarde los tripulantes del barco me avistaron. No es fácil describir la alegría que experimenté. El navío arrió sus velas y yo llegué a él como a las 5 de la tarde del día 26 de septiembre, dándome el corazón un vuelco al ver izados los colores de Inglaterra. Se trataba de un barco mercante inglés que regresaba del Japón y cuyo capitán era un hombre muy amable. Nuestro viaje transcurrió, en su mayor parte, con toda felicidad. Llegamos a las dunas el 13 de abril de 1702 y al fin pude volver a abrazar a mi esposa e hijos.